Muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro trabajo ya con la 9ª sesión y llegando casi al final de nuestro evento, simposio sobre la libertad religiosa. Y ahora vamos a trabajar el tema, la perspectiva académica, la educación desde lo jurídico como plataforma para proteger la libertad religiosa o de creencia. No podía quedarse la academia como parte de este evento, como formadora para la vivencia, la práctica de la libertad religiosa. Invitamos a pasar a los siguientes panelistas: Dr. Francisco García Rodríguez, catedrático de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico. Dr. Jelin Collot, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Haití. E igualmente a la doctora Ana María Celis Brunet, directora del Centro de Derecho y Religión de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y presidenta del Consorcio Internacional de Estudios de Derecho y Religión. E igualmente, quien moderará este panel, el doctor Mariano Rodríguez Rijo, profesor titular del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. Les damos también a este evento la bienvenida al magistrado Román Jaques Liranzo, presidente del Tribunal Superior Electoral y decano de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santo Domingo. Invitamos al doctor Mariano Rodríguez para que tome el podio y modere este panel. Muy buenas tardes. Como ya le ha anunciado quien ha hecho la presentación, el título del tema que corresponde a este panel, la perspectiva en la educación y sobre todo la educación jurídica para el fortalecimiento precisamente de la libertad religiosa. Vamos a rogar a los panelistas, saben que tienen 10 minutos cada uno. Yo le estaré anunciando cuando le queden 2 o 3 minutos. Es como una forma de que nos ajustemos al tiempo y así dar oportunidad para que puedan venir las preguntas, que también anunciaremos al momento de la pregunta, que van a estar limitadas, porque este es un tema tan interesante que yo sé que tanto el que viene a hablar como el que está escuchando quisiera hablar muchas cosas, decir muchas cosas, y los que están escuchando preguntar muchas cosas para seguir profundizando en este tema de tanto interés para todos nosotros. Así que damos la palabra en el orden que fueron presentados los panelistas. Pueden comenzar. Muy buenas tardes. Voy a estar examinando para ustedes una serie de temas que tienen su fundamento en lo que fue mi investigación doctoral para conseguir mi grado, ¿verdad?, en la universidad. Es un tema que se arraiga sobre algo poco usual, que es la investigación administrativa de todos los sectores, de todos los sistemas de un sistema penitenciario, ¿no? El de la Real Cárcel de San Juan en el entresiglos, última etapa del siglo XIX y principios del XX, con énfasis en lo que fue la libertad religiosa dentro del penal, fundamentada, ¿verdad?, en la ley y fundamentada en un sistema de instrucción, de educación religiosa. Esto en el periodo de 1888 a 1910. Comienzo.
En el derecho penal español de los siglos XVI al XIX se estableció la obligación de impartir la misa católica y pláticas sobre valores ético-morales religiosos para promover la rehabilitación del confinado en las cárceles del Estado. Desde esa perspectiva, el Reglamento General para las Cárceles de la Isla de Puerto Rico de 1866, que rigió la administración de la cárcel de San Juan, no institucionalizaba la rehabilitación laboral vocacional del recluso, pero sí programaba la de tipo religioso, como obligación del Estado y como única rehabilitación factible para los confinados. Esto por entenderse que la regeneración de los valores religiosos en los reclusos era lo que le permitía reexaminar los estragos causados por su vida licenciosa, arrepentirse de corazón, perdonarse de la culpa del delito y liberarse espiritualmente de esa carga para que en su momento pudiera atemperarse a los usos de la sociedad bajo el control del Estado. Según el reglamento del 66, que rigió la cárcel del distrito de San Juan entre el 88 y el 1902, el culto religioso católico debía celebrarse en una capilla erigida en el penal donde un cura también diera la instrucción religiosa a los presos. Solo si fuera posible, se ofrecería educación elemental a los presos y se habilitaría para ellos una biblioteca en el penal. Se comprueba que la biblioteca fue creada y que en la cárcel funcionó una escuela elemental desde 1888 a 1893, que no tuvo buenos resultados. Se debió a que en muchos casos el nivel intelectual de los confinados superaba el de la enseñanza elemental, por lo que aquellos dejaban de asistir a clases, aprovechando que la asistencia no era obligatoria. En la ley carcelaria, la asistencia de los presos al culto católico fue promovida con mucho celo religioso y se consideró derecho del preso la ley recibir orientación religiosa de un sacerdote. Sin embargo, la ley no expresaba que se permitiera la libertad de cultos. Las actividades religiosas del reo estaban insertadas en su rutina diaria en el penal. Los domingos y en otros días consagrados por la Iglesia, sus actividades debían ser pasivas y dentro de una solemnidad religiosa. Debía asistir a misa a las 8 de la mañana y por las tardes recibir la visita del sacerdote, quien de galera en galera iría predicando la moral cristiana. Inclusive se dispuso en el 87 que en las escuelas elementales de las cárceles se insertara la educación de la doctrina cristiana como una materia de estudios en el currículo de clases. A 1890, el maestro de la cárcel, Rodes Barbosa, conseguía que se aprobara para la cárcel de San Juan el plan como parte del currículo que implicaba una plática semanal del capellán sobre moral religiosa. Dicho profesor abogó por la conservación de la escuela, por considerarla baluarte de la rehabilitación moral y la educación científica y religiosa del confinado en beneficio de los 50 o 60 estudiantes que asistían diariamente, es decir, un 50% de la población penal. Pero durante los próximos 3 años, la escuela de la cárcel perdió mucha matrícula porque por causa del desacierto con que se planificaron sus cursos, restringidos a las materias más elementales, los presos perdieron interés en asistir. Al dejar de ser costo eficiente, el gobernador decretó suprimirlas en 1893. En cambio, el Estado puso en gran empeño en que se conservaran las actividades religiosas en el penal entre el 88 y el 98, puntualizando los asuntos morales del Evangelio que podían modificar sus costumbres y administrando la comunión a los que estuviesen preparados y confesos. El párroco de la ciudad cabecera del distrito era el que ejercía como capellán de la cárcel. Se desempeñaron en esa posición el padre Máximo Gómez, del 88 al 95, el padre Ramón Gandía, del 95 al 96, y el padre José Martínez, entre el 96 y el 98. En los Estados Unidos, desde 1850, un movimiento reformista promovido por la Asociación Nacional de Prisiones se propuso impulsar la rehabilitación del confinado. Consiguió en la década de 1870 que los Estados Unidos, en Europa y en América del Sur
se validaran como principios carcelarios el establecimiento de escuelas para reclusos y la educación de valores ético-morales. Se adoptaron en las reglas y regulaciones para la administración de las cárceles de distrito de Puerto Rico de 1902, que rigieron la cárcel de San Juan bajo el régimen estadounidense e incluyeron la moralización religiosa del confinado. Esa gestión administrativa introdujo la concesión del derecho a la libertad de cultos en la isla. Modificó el derecho a recibir orientación religiosa en los penales, al disponer que sus presos pudieran recibir prédicas de moral religiosa de sacerdotes católicos, de ministros protestantes y hasta de espiritistas, a las horas y en los lugares acordados con la institución. Esto siempre que lo solicitaran con 24 horas de antelación a la celebración de los oficios. Los alcaides fijaron esos turnos para que las prédicas no confligieran con las de otras sectas. El permiso no era para que se dedicaran a adquirir adeptos de otras sectas, sino para predicar a los que ya profesaban las creencias de su religión. Entre 1902 y 1910, bajo los Estados Unidos, también se insertaron las actividades religiosas en la cárcel de San Juan como parte de la rutina diaria del confinado. Los sábados y domingos, al mediodía, era que recibían la visita de los sacerdotes, ministros y misioneros de sus respectivas sectas para recibir sus servicios religiosos. Sin embargo, entre el 98 y 1910, la rehabilitación del recluso por vía de la educación formal laica tuvo poca relevancia en el sistema penitenciario, o al menos nunca lo suficiente como para invertir fondos del Estado en la contratación de maestros profesionales para impartirla. Desconocemos cuánto aprovecharon los presos la rehabilitación espiritual ofrecida. En 1894, el padre Dávila se quejaba de que pocos confinados confesaban y comulgaban alguna vez, pero reconocía que casi siempre mostraban fervor religioso, sobre todo en la época pascual. Las expresiones de Dávila tienen un significado más amplio. Proyectan las razones de la administración para nunca eliminar los servicios religiosos del párroco. No se podían suprimir por razones de estrechez económica o porque los reclusos fueran apáticos y demostraran haber perdido la fe. Bajo el pueblo español, eminentemente religioso, el culto debió tomarse más que como medio rehabilitador, como obligación moral de todo buen cristiano, de consolar al reo y reavivar el fervor religioso que hubiese perdido para procurar su salvación. Mientras estaba en prisión, se necesitaba una gran fortaleza espiritual para afrontar los rigores del encierro. En el ámbito de desconsuelo del penal, el auxilio espiritual que brindaba la religión debe haber ayudado a rescatar muchos reclusos de la desesperación de una vida de encierro y soledad y a enaltecer su dignidad humana. Esta se validaba por vía de la libertad espiritual que da la religión, a su vez fundamento para generar respeto y colaboración entre los reclusos, de manera que pudiese promoverse una sana convivencia y ordenamiento en el penal. Muchas gracias. Bonsoir à tous et à toutes. Permettez-moi de prendre juste une minute pour féliciter les organisateurs de ce premier congrès caribéen sur la liberté religieuse. Permettez-moi également de les remercier de m'avoir invité à participer à ce grand événement. Je suis à une position privilégiée en termes d'intervention pour cet après-midi parce que je suis soulagé de plusieurs aspects du développement de mon sujet en raison des précédentes interventions des autres panélistes et plus particulièrement en raison de l'intervention de ma jeune et brillante collègue
Neila Décembre, qui a bien parlé d'Haïti, et je crois que je n'ai pas besoin de revenir sur des questions de détail. Alors, le sujet qui m'a été proposé me semble être un peu transversal, c'est le droit ou l'éducation au droit comme plateforme de protection de la liberté religieuse et de croyance. Alors, le droit et l'éducation constituent deux disciplines transversales à dominante normative et formative d'un côté comme de l'autre. Car on répète assez souvent, avec raison, que le droit ou la loi forme les mœurs. Aussi, leur association comme deux frères siamois nous paraît à la fois évidente et pertinente. Déjà, dans une démarche épistémologique, apparaissent très tôt les relations entre l'éducation et le droit. Puis elles se réaffirment traditionnellement dans un cours d'introduction au droit qui met l'accent sur l'élément ou les éléments d'inspiration des règles juridiques. Depuis le siècle dernier, les rapports entre le droit et l'éducation s'intensifient dans une trilogie de concentration académique ou thématique, droit, religion, société. Pour presque dire droit, éducation, développement sociétal. Mais quelle éducation? Moyen de transmission du savoir et d'apprentissage conscient ou inconscient, limité ou illimité dans le temps, l'éducation se prête à un triptyque dans ses composantes définitionnelles. Elle peut être formelle, non formelle et informelle, les trois étant souvent complémentaires. Formelle, l'éducation est dispensée de manière organisée et structurée dans les établissements scolaires et dans les universités, suivant une méthodologie appropriée en fixant des objectifs de formation précis et limités dans le temps. Non formelle et informelle, l'éducation fait l'apprentissage permanent, non limité dans le temps, des choses de la vie, de manière consciente ou inconsciente, dans un cadre où l'on est exposé à un savoir-faire ou un savoir-être. Appliqué au droit, dans le cadre du développement de notre sujet, l'éducation au sens large s'ouvre aux trois moyens d'apprentissage devant dicter le comportement individuel et inspirer le bien-être ou le bien-vivre ensemble dans une société ou dans une communauté quelconque. Elle peut être formelle par l'enseignement du droit dispensé dans l'espace universitaire, ce qui va constituer la première partie de mon développement. Elle peut être aussi non formelle ou informelle par la vulgarisation du droit à la liberté religieuse, ce qui va constituer la deuxième partie de mon développement, les deux étant complémentaires. L'éducation formelle au droit, dans ce contexte, questionne la place du droit à la liberté religieuse dans l'enseignement académique d'une part et la pratique de la tolérance dans l'espace universitaire d'autre part. Alors, les questions qui se posent à ce niveau sont celles de savoir quelle est la place qu'occupe l'enseignement du droit à la liberté religieuse
dans les curricula de nos facultés de droit, de nos universités, et quelle est la place des formations spécialisées ou des programmes de formation spécialisés dans ce contexte. À mon avis, cette place est très réduite. Réduite si on fait une comparaison d'université à université, de faculté de droit à faculté de droit. Il est certain que certaines facultés de droit de certaines universités ont un enseignement sur le droit et la religion, c'est très bien, et j'ai beaucoup appris depuis que je suis ici avec vous, depuis hier, avec les différents intervenants qui parlent des facultés ou des enseignements qu'ils représentent. Mais l'enseignement combiné du droit et de la religion ne débouche pas nécessairement sur la liberté religieuse. C'est bien le cas dans les universités religieuses catholiques où l'on étudie le droit canon, le droit et la religion, dans les rapports qui sont très étroits, dans les interactions entre le droit et la religion, et surtout les religions de la Bible, ce que nous avons souvent apprécié. Mais ça ne débouche pas nécessairement sur l'enseignement de la liberté religieuse. Et surtout quand on compare l'enseignement de la liberté religieuse avec celui des droits humains, car l'enseignement des droits humains, c'est le tout, c'est un chapitre le plus large, et l'enseignement de la liberté religieuse constitue justement une sous-spécialité des droits humains. Alors, si on regarde, il y a ici et là des programmes de formation, c'est inscrit dans les curricula de faculté de droit, des programmes de formation en droits humains, mais pas beaucoup en droit de protection de la religion ou de la liberté religieuse. On a quand même quelques cas que je connais personnellement. En France, par exemple, à Strasbourg, il y a une formation plus ou moins orientée vers la liberté religieuse, mais ça se trouve dans le cadre justement de la protection des droits humains. Alors pourquoi ce déficit? On peut se poser la question, pourquoi ce déficit dans la formation pointue de droit à la liberté religieuse? Alors on peut trouver plusieurs réponses à cette question. Premièrement, un manque de spécialistes. De toute façon, les spécialistes du droit à la liberté religieuse ne sont pas pléthoriques dans le monde. Deuxièmement, une faiblesse de publication. Il n'y a pas beaucoup de publications en droit de liberté religieuse, si ce n'est plus ou moins quelques aspects que l'on retrouve dans les ouvrages qui sont publiés sous le patronage de Francis Mesmer, par exemple, en France. Donc, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages sur le droit de la protection de la liberté religieuse. Ensuite, on dirait que c'est une sous-spécialité des droits humains, comme le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Et donc, toutes ces matières précises ne sont pas enseignées en droit humain. Et donc, pourquoi rentrer dans les détails du droit de la protection de la liberté religieuse? Et puis, en fin de compte, on dirait l'apparente montée en puissance de la sécularisation du monde occidental. Mais là encore, cette raison ne tient pas si l'on considère les statistiques dans le monde entier, un peu partout. Les croyants représentent dans le monde à peu près 85% de la population mondiale. Le chiffre, quand même, m'a un peu choqué. Je pense que le chiffre va vous choquer quand même, mais 85% de la population mondiale, ça me dit beaucoup de choses. Il est vrai que le droit à la liberté religieuse ne concerne pas uniquement les croyants, il concerne également les non-croyants, les mécréants, les indifférents à la religion, bien sûr. Mais, d'une manière générale, ceux qui sont intéressés à la liberté religieuse et de conscience, c'est plutôt les croyants. Il y a nécessité donc d'enseigner le droit de la protection de la religion, de la liberté religieuse,
pour diverses autres raisons. D'abord, la diversité des religions dans le monde, le pluralisme religieux. Alors, si on considère le pluralisme religieux en regardant à la loupe la multiplicité, la diversité des religions qui existent dans le monde, je vous assure que ceci peut vraiment vous effrayer. Alors, vous avez, pour le christianisme, les 5 principales religions dominantes, vous avez le christianisme qui représente à peu près 25% des croyants, l'islam vient tout de suite à 20%, l'hindouisme vient ensuite à 14%, et le bouddhisme à 6%. Et puis le reste à environ 9%. La deuxième raison, c'est le développement des instruments juridiques internationaux. Alors là, nous n'allons pas y revenir parce qu'on a beaucoup parlé des conventions, de conventions internationales. Alors, les conventions forment pratiquement 2 groupes, 2 catégories de systèmes, si on peut dire, un système international et des systèmes régionaux. Je ne vais pas rentrer dans les systèmes régionaux, il me semble qu'on me fait déjà signe de terminer, mais de toute façon, accordez-moi le temps d'aborder ce reste. Et la deuxième partie se reste impartiellement. Puis il y a, en contraste à ces instruments juridiques internationaux, des violations systématiques du droit à la liberté religieuse un peu partout dans le monde. Les rapports qui ont été dressés sont véritablement très alarmants. Alors, quelle est donc la pratique de la liberté religieuse dans l'espace universitaire qui est réputé un espace par excellence de tolérance, de débat contradictoire? Bien, les expériences varient d'un pays à l'autre et suivant qu'il s'agit de rapports entre l'administration et les apprenants, entre les professeurs, les enseignants et les apprenants, et finalement de rapports entre apprenants et apprenants. Dans les rapports apprenants et apprenants, pas à ma connaissance qu'il y ait des actes d'intolérance religieuse. Dans les rapports apprenants et enseignants, pas non plus. Cependant, il y a souvent des malaises. Vous imaginez le cas d'un musulman qui a des examens pendant la période de Ramadan. On imagine le cas d'une étudiante qui ne peut pas porter le voile islamique. On peut s'imaginer le cas des juifs ou une partie de la chrétienté qui ont quand même des jours d'adoration et qui ne voudraient pas être dérangés dans leurs pratiques religieuses. En Haïti, les rapports administration-apprenants font souvent appel à la laïcité de l'État. Je ne rentre pas dans les détails de cette laïcité. Alors, deuxième partie, rapidement. L'éducation non formelle et informelle et la vulgarisation de la tolérance. Nous avons déjà défini l'éducation informelle et non formelle. Alors, une éducation à la tolérance, c'est une valeur à partager. Une éducation à la tolérance, c'est une valeur à partager. Dans un monde aussi intolérant. Une valeur à partager, dans quel cadre? D'abord, dans 2 cadres. Permettez-moi d'achever les 2 cadres. D'abord, le cadre familial et le cadre scolastique, à l'école. Il est du devoir des parents d'éduquer leurs enfants. Ceci recèle de la Convention internationale des Nations Unies sur le droit de l'enfant, article 18, article 14. Cette éducation se fait aussi dans les communautés ecclésiastiques. Permettez-moi de vous dire que
les livres sacrés, tels la Bible et le Coran, contiennent des provisions pour la liberté religieuse. C'est parfois un peu curieux. Et alors, l'ignorance de ces provisions bibliques a causé les guerres de religion en Europe occidentale, de même que l'ignorance des provisions coraniques a créé des intégristes musulmans. Alors, dans le cadre scolaire, la Convention internationale sur le droit de l'enfant, en son article 14, impose aux États parties, je termine rapidement, l'obligation de respecter le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit est souvent très violé dans certains établissements scolaires où malheureusement les enfants sont soumis à une éducation religieuse bien spécifique, propre à ces établissements scolaires. Je m'arrête à ceci pour vous lire rapidement la conclusion. En conclusion, l'enseignement, la recherche et les services à la communauté, suivant une certaine pertinence sociale, constituent les trois principales missions de l'université. Dans l'exercice de ces trois missions, nos facultés de droit en particulier trouvent cette pertinence dans l'enseignement en vue de la promotion de la liberté religieuse en raison de la croissance des croyants et du pluralisme religieux dans le monde. Il est vivement recommandé que nos universités, avec ou sans financement externe, envisagent de créer des programmes de formation en droit relativement à la liberté religieuse, tout en s'engageant dans la recherche en cette matière en raison de la violation des droits dans ce domaine. Comme temple du savoir et haut lieu des débats contradictoires, forcément foyer de la tolérance par excellence, les facultés devraient donner le ton, tant par la vulgarisation des recherches sur la liberté religieuse dans le monde, sous forme de colloques, de conférences, que par l'acceptation de la différence. Par la pratique, les communautés universitaires doivent projeter le modèle du bien vivre ensemble dans la tolérance réciproque en facilitant la promotion du dialogue interconfessionnel. Car, après tout, n'est-il pas affirmé par le philosophe Alain qu'on n'enseigne pas ce qu'on aime, on n'enseigne pas ce qu'on veut, on n'enseigne pas ce qu'on sait, on enseigne ce qu'on est. Concluons enfin avec la pensée de Richard Moore en ces termes. La croyance religieuse est un bon guide autour duquel organiser sa vie, mais un terrible instrument autour duquel organiser la vie d'autrui. Je vous remercie. Si pueden poner eso, gracias. Voy a poner el... Muchas gracias por la paciencia de estar todavía acá y de escucharme por otra vez en estos días. Quisiera, en todo caso, reiterar el agradecimiento por la invitación, porque si antes tenía como esa conciencia de que éramos una región, toda América Latina y el Caribe, hoy en día puedo captar, creo, más todavía aquellas diferencias y la necesidad que tenemos de seguir avanzando juntos en conocer más de esta materia. ¿Y por qué conocer más? Y el título, en el fondo, de este panel era sobre la educación jurídica como plataforma para proteger la libertad religiosa de creencia.
sería difícil que una persona que se dedica a la academia les diga no es necesaria la educación jurídica en este sentido, pero quisiera tratar de fundamentar un poco más eso y sobre todo en un contexto en el que por lo menos en nuestro país el horizonte de los derechos humanos cada vez es más propio de toda la ciudadanía y por lo mismo muchas veces se tiende a olvidar lo jurídico y pasa a ser el contenido de los derechos humanos, pasan a ser ya como completados con otra serie de asuntos como más emocionales o más de urgencia social y no tanto lo jurídico. Por eso el valor, en el fondo, en un panel, poder dedicarnos un rato a hablar sobre qué tendría que ser esta educación jurídica como para proteger la libertad religiosa de creencia. Por otro lado, también creo que es necesario partir diciendo, y lo voy a reiterar probablemente muchas veces, que esto es un tema nuevo para nosotros. Mientras en Europa el derecho eclesiástico del Estado tiene larga tradición y se enseña incluso en universidades estatales, como en España o en Alemania o en Italia, en Latinoamérica en el fondo no existía. En Estados Unidos se ha ido desarrollando como esto de los estudios del derecho y la religión, pero nosotros tenemos también el desafío de llenar de contenido cuáles son estos estudios. Y son estudios que son necesarios en la medida en que crece el pluralismo en toda la región. Ustedes tienen mucha más experiencia de pluralismo que quienes estamos en Sudamérica, en que recién se está viendo como la llegada de distintas creencias a nuestras regiones y estamos enfrentando cosas que para ustedes probablemente lo viven mucho más naturalmente. De ahí que la riqueza del pluralismo para ustedes sea mucho más natural y para nosotros requiere un aprendizaje y se hace tan necesaria la educación en ese sentido. Acá quisiera como ir por partes para desenredar este nudo. Lo primero entonces es que pueda entenderse como educación jurídica. Lo segundo, cuál es el valor de una plataforma como masa crítica que asegure el ejercicio de un derecho, o sea, porque es importante que más o menos todos compartamos ciertos principios básicos o cierto interés específico en esta materia. Cuando estoy diciendo todos, estoy pensando en creyentes y no creyentes, en quienes tenemos alguna valoración de la libertad religiosa como un derecho humano fundamental que emana de la dignidad de la persona. Y lo tercero es la pregunta sobre si necesita realmente protección la libertad religiosa o de creencia. Y entonces partimos por tratar de equilibrar el asunto. Y no es porque sea tan chistoso, digamos, no encontré otro que equilibrara mejor las cosas, pero el equilibrio, ¿en qué va ahora? Reconozco también que me pareció acertada la imagen, aunque fuera chistosa, porque hay que tener una actitud de desafío, de humor en esto, porque hay bastantes frustraciones en tratar de instalar un tema en una sociedad que en el fondo requiere un tiempo para acomodarse. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de educación jurídica? De distintos equilibrios que presentan también aprehensiones para distintas personas. Lo primero es en relación a la propia religión o a la no religión que se detenta. Y acá recuerdo siempre una frase que ignoro el autor, pero que decía: quien conoce solo una religión no conoce ninguna. Y no queremos conocer otras religiones para cambiarnos necesariamente de otra religión, sino que para darnos cuenta de lo distintos que somos. Yo trabajo en una universidad católica, en otra de las universidades católicas de Chile, unos alumnos adventistas pidieron no dar un examen final un día sábado y la primera respuesta que escucharon fue: el Día del Señor es el domingo, que es de una ignorancia más o menos grande, digamos, o sea, y es vergonzoso, digamos, que venga desde una universidad católica, pero sí, para los católicos es el domingo y para los adventistas es el sábado, ¿y qué, digamos? Entonces, lo primero es en relación a la propia religión o a la no religión, en conocer las otras religiones o en el abrirse a que los demás también tienen derechos y también tienen deberes. Lo segundo es una profundización también en qué significa la libertad religiosa y en cómo no se trata de un capricho sin más, por ejemplo, cuando uno dice que no puede quedar obligado a ciertas leyes porque van contra su conciencia, ni es una cuestión política cuando yo valoro las leyes de un determinado gobierno
o las acciones de las leyes de un parlamento o las acciones del Ejecutivo como contrarias a mis propias creencias. Y finalmente los contenidos que tenemos que tener presentes van siempre en relación a qué antecedentes tenemos en nuestro país, por eso es que es tan interesante conocer experiencias particulares, porque uno va entendiendo qué pasó en ese pueblo, conocer las fuentes normativas, y eso en general en nuestros países hay dispersión normativa. Nosotros las leyes sobre faenamiento animal, que son importantes para musulmanes y judíos, las tenemos en un reglamento del Ministerio de Agricultura, o sea, no está en ninguna otra parte más que en eso. Ese tipo de esfuerzo de sistematización y de conocer las normas contribuye también a saber en qué ámbito nos movemos. Y luego, y creo que para mí por lo menos es lo que más me motiva, es que siempre esto tiene que ir acompañado de conocer el contexto histórico y social. Y en ese sentido, reconocer que uno lleva una cierta carga. O sea, hemos hablado estos días que en nuestras regiones no hemos tenido guerras religiosas, todos hemos pasado por periodos de luchas teológicas y leyes laicas, pero son más bien cuestiones, al sistematizarlas, son más bien cuestiones de anticlericalismo, más que de un problema teológico en sí que nos divida. Y podemos tener distintas apreciaciones respecto al diálogo que podemos tener unos con otros. ¿Cuál es mi único punto? Y necesariamente estoy simplificando, que tenemos que hacernos cargo de nuestra historia común y saber que hemos pasado por procesos de violencia, en que no ha sido una violencia religiosa, pero que sigue habiendo una violencia social a lo mejor, en que han habido enfrentamientos políticos. Fue muy iluminador que hoy día en la mañana nos recordaran la muerte de esos sacerdotes en El Salvador, por ejemplo, o sea, pero no han sido dirigidos necesariamente por odio religioso, sino que por cuestiones más bien políticas. Y eso yo creo que es bueno tenerlo presente y no identificar a una religión determinada con una postura política. Lo otro es en el aspecto social, o sea, el contexto social en nuestros países interesa no solo porque queremos superar la pobreza y porque nuestras organizaciones religiosas normalmente contribuyen a ello, sino que también porque esto es lo que va cambiando. Según una investigación del Pew Research Center, Latinoamérica y el Caribe hicieron la investigación sobre 18 países, algunos del Caribe, pero fundamentalmente Latinoamérica, incluyeron también Puerto Rico, y en ella se decía, bueno, en esta región está el 40% de los católicos del mundo. No obstante eso, han decrecido los católicos, han aumentado los evangélicos, pero han aumentado fundamentalmente los evangélicos sin denominación, que es también un fenómeno nuevo. Ahora, ¿qué cosa tienen en común todos ellos, con mayores o menores acentuaciones? Que el impulso social, el impulso de colaborar con el Estado en aspectos sociales pasa a ser importante para todos, no solo para algunos. O sea, no solo para algunas religiones. Y ese es un patrimonio espiritual que creo que tenemos que conservar, potenciar y hacer crecer, digamos. Está, en el fondo, sobre si todo esto incluye o está dirigido a la necesidad de la protección de la libertad religiosa. Para mí está puesto en pregunta fundamentalmente porque cuando hablamos de protección estamos hablando de que hay amenazas y que las amenazas pueden ser internas o externas, o sea, desde las mismas religiones o desde el Estado o desde la sociedad. Y en esto hay que preguntarse o hay que despejar si eso está. Yo prefiero, pero por elección personal, prefiero siempre hablar de la promoción de la libertad religiosa en el sentido en que se hablaba en el panel anterior, con un cuerpo normativo específico, pero también con instancias de diálogo que pongan en común a todos. Y en ese sentido, y se me están acabando los minutos, en ese sentido me pareció apropiado poner que el clima ambiental de promoción de la libertad religiosa, para mí por lo menos, que no tomo café y en mi país no hay café, me ha impactado la imagen del café que crece en la sombra, en el fondo, que necesita de otros árboles que lo protejan para que el café surja bien. Un poco así me imagino el clima que necesitamos para que la libertad religiosa realmente pueda ser promovida, que esté al amparo de los demás derechos humanos fundamentales, que esté protegida en ese sentido, pero sobre todo
que pueda crecer sana y con sus propias diferencias en cada lugar, sin pretender homogeneizar la sociedad con nuestra propia visión, sin que por ello pretendamos un relativismo o un desconocimiento de la importancia de la identidad religiosa. Me parece que esas son, siquiera algunas como insinuaciones para desanudar en el fondo lo que significa el intentar tener una educación jurídica en materia de libertad religiosa. Muchas gracias. Agradecemos a los panelistas haberse ajustado al tiempo que tenían para su presentación. Ahora vamos a tener una oportunidad para formular, diríamos, 2 preguntas, que entonces los panelistas se las van a distribuir según el área que sea para darles respuesta. Así que, ¿quiénes se animan a formular preguntas? A ver. Aló. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, si no hay pregunta... perdón. No, yo voy a ser brevísimo. Por favor, Sí. Le pedimos que sea Brevísimo, preguntas. sí. Cuando él dice que en el mundo hay 25% de cristianos y 20% de musulmanes, según mis investigaciones son números parecidos. Me interesaría para seguir investigando cuál es la fuente de esos datos que él ha dado. 25% cristiano, 20% musulmán, 14% hinduista, 6% budista y 9 otras. Y lo segundo, para terminar, a Ana María, la hermana chilena. Yo soy un fanático de la semántica, y me perdonan. Libertad religiosa. ¿No debería ser mejor libertad religiosa del pensamiento? Porque si lo no creyente o lo ateo también tienen derecho, que yo estoy de acuerdo, no debería ser libertad religiosa solamente, debe ser libertad religiosa de pensamiento, ¿me aclaran? Ahí están las 2 preguntas, entonces. Damos oportunidad a los panelistas según... Would you translate for me, please? He was Okay. asking where did you get your statistics? Yes, About okay, 25% okay, of Christians and okay, Muslims. yes, okay. Okay. I got it from the review Science et Vie. Science et Vie. C'est une revue qui est publiée en France et qui a une très grande notoriété en la matière. Et l'article a pour titre « Pourquoi les gens croient-ils en Dieu ?» Et dans cet article, on fait un développement très sérieux pour donner l'une des causes principales de la croyance en Dieu, c'est la découverte d'une molécule dans l'homme qui s'appelle la sérotonine, qui est responsable pratiquement de la foi. En sorte que, en tout homme, qu'il soit athée ou pas, il y a quand même un certain sentiment de religiosité. Donc, c'est tiré de revue Science et Vie. Et pourquoi les gens croient-ils en Dieu? Je peux vous donner le numéro si vous voulez encore. Si vous voulez. Si vous voulez, je peux vous donner la référence précise. Oui, je peux vous donner le numéro, tout ça. Sí, en relación a libertad religiosa no, yo asumo que normalmente abreviamos. El derecho fundamental reconocido en los instrumentos internacionales habla de libertad de conciencia, de religión o de creencias, traducido en el español, o en el castellano si queremos ser más precisos. Y en inglés, freedom of conscience, religion or belief. En las otras creencias, o sea, en el religión o creencia, en el fondo ahí se incluyen y por eso está la observación general número 22
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se refiere a que incluya todas las creencias, teístas, no teístas, todo tipo, digamos, por una síntesis, y pido excusas, por síntesis normalmente nos referimos a libertad religiosa comprendiendo todo, en español al menos. Después de este panel, entonces se procede, según el programa, a una especie de reflexiones conclusivas del presente evento y, bueno, particularmente me siento muy satisfecho porque la verdad es que es un tema de tanto interés, pero que nunca había, por lo menos, haber escuchado que una discusión sobre esto y sobre todo una reflexión sobre esto y sobre todo la parte que tiene que ver con la educación jurídica para la protección de la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Pero sobre todo yo pienso que la educación no formal también tiene un papel muy importante que aportar ahí, porque hay un elemento y un valor importantísimo que es el valor de la tolerancia. Que podamos vivir con una unidad sabiendo que tenemos una diversidad. De manera que particularmente quiero felicitar a los organizadores de este evento y creo que es un aporte que están haciendo no solamente a la República Dominicana del Caribe, sino al mundo mismo. Muchas gracias. Bien, agradecemos a nuestros panelistas y la moderación del doctor Mariano Rodríguez. Muchas gracias.